esta sesión de hoy un poquito, no apresurada, pero es que el asunto para los que llegan ahorita es que hay un problema de aguas aquí, una fuga. Y nos estaban comentando que es factible que tengan que cerrar el edificio. Ayer, el lunes estuve, sí. De todos modos, vamos a ver, estoy aquí tratando de que me funcionen un poco los elementos. Esto está quedando grabado de todos modos, pues entonces cualquier asunto lo vuelvo a subir. Vean, yo les había mandado esta información, estos ejemplos de los materiales y las prácticas o la práctica que se hace. Comúnmente se trata de tener un campo eléctrico en un lado de una interfaz y ver qué le pasa al otro lado de la interfaz, usando las ecuaciones. Había comentado que este elemento delta es lo que se conoce como la profundidad de penetración o profundidad de piel. El ejemplo que yo siempre uso, que es este que está acá, y tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que hemos visto que se tiene que analizar dieléctrico perfecto, conductor perfecto y un conductor intermedio. Hay algo intermedio entre los dos. De eso se trata, ¿ok? En este caso, vamos a ver, voy a embarcarme. Con el embarcarme voy a poner el lapicito famoso ese que no me quiere, ¿va? Tenemos un campo eléctrico, digámosle aquí, en este lado, espero que se vea eso, y lo queremos obtener por este otro lado. Es una interfaz. Y de un lado tenemos posiblemente el aire por las condiciones, sigma igual cero, y aquí tenemos un sigma, un metal. Este es un metal, casi simple. Lo que queremos ver hasta cuánto penetra la onda. O sea, comúnmente nosotros tenemos una onda electromagnética que viene por este lado, y cuando empieza a penetrar aquí, va a empezar a tener esta atenuación, ¿la ven? De hecho, delta, el elemento este, la profundidad de penetración, es inversamente proporcional a alfa. ¿No? Hay que sostener. Entonces, hay un material, un conductor de cobre que tiene 58 megasiemens por metro. Esto es aquí, ¿verdad? ¿Se ve eso bien, Aarón? Usted que estaba ahí hace un rato, Isaac. No sé si se entiende. Sí, Sí, sí señor. se ve. Ok, entonces, la mayoría de estos casos, de estos ejemplos, es suponer que aquí tenemos un frente de onda plano. Recuerden, cuando yo dibujo esto como rayas, lo que estoy suponiendo es como el frente de un plano. Espero que el dibujo me lo entiendan, como el frente de un plano, donde aquí está el campo eléctrico, aquí está como quien dice acostado el campo magnético. Claro, obviamente se propagan hacia allá, o sea, es como el plano. Creo que el concepto de onda, de frente de onda plano, no sé si ustedes ya lo habían analizado, pero se supone que es para ondas que ya se generaron, se emitieron en el aire o en un medio hace rato, por medio de un emisor o transmisor, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos que usar es la ecuación. Tenemos el campo eléctrico y queremos que en Z mayor que cero, o sea, Z mayor que cero, ¿qué es lo que está pasando en esta zona? Z mayor que cero. Entonces examinada la atenuación conforme la onda se propaga en el conductor. Y eso nos va a conducir a situaciones muy prácticas y muy útiles, dirán que sí. Entonces, perdón. Lo que tenemos que ubicar es este asunto de la profundidad de penetración. Dado este E, okay, que ya lo teníamos, que es E a la J omega T menos beta Z, la propagación es temporal, y E a la menos alfa Z es lo que afecta a la parte de amplitud, 1 volts por metro. Lo que están diciendo es que está en X. Al estar en X, recuerden que aquí tenemos algo así como un juego de ejes a X, a Z, como lo estoy dibujando, y si no me equivoco, a Y deberían ir para acá. Si alguien, sí, está bien, con los dedos hago a X, cruza Y, me da a Z, ¿cierto? AX, cruz, AY, con los dedos, me da Z. Quiere decir que lo dibujé bien. Pues a mí me interesa en este momento solo el campo eléctrico, que es el que me da. En una profundidad Z, solamente me interesa la parte de amplitud. Entonces me olvido del E a la J omega T, Z. Solamente me interesa la parte de amplitud. O sea, la amplitud de E cuando Z es igual a 1 entre delta. O sea, es simplemente para encontrar cuál es la profundidad de penetración. ¿Por qué hago eso? Es cuando Z es igual a 1 entre delta, como quien dice, a la profundidad de penetración, que es el valor digamos, del coeficiente en este material. El coeficiente de penetración delta, esta fórmula, es 1 entre pi, frecuencia, mu, sigma. Estos datos tienen que darnos, ¿verdad? Que es importante que nos tienen que dar la frecuencia. La frecuencia es omega entre 2pi.
aquí la dan, son 100 MHz, o sea, o está escondida en alguna forma aquí en la ecuación, qué sé yo. Alguien tiene que darme la frecuencia, ¿cierto? La cosa es que delta es 6,61 micrómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Z ha recorrido aquí, vamos aquí exageradamente, acá, 6,61 micrómetros, no sé si lo imaginan, ¿se entiende eso? Aquí, la señal aquí en este punto, o la amplitud del campo magnético es de un 100%. Vamos a ver si me entienden la idea. Cuando estamos a un Z, E a la menos 1, ¿por qué? Porque cuando Z es igual a alfa, me queda E a la menos 1, ¿ok? E a la menos 1. E a la menos 1 es 36,8, o sea, 0,368, o sea, 38%. Quiere decir eso, que al 66,1 micrómetros, la amplitud ha caído aquí a un 36,8%. Eso de valores que en un punto están acá y luego decaen a un número, es muy usado en ingeniería, ¿cierto? Entonces, aquí al 38%, al 36%, perdón, casi 37%, es Z igual a la profundidad de penetración. Y eso puede seguir, 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 seguir. Y obviamente, entre esto siga, se va haciendo más chiquito, ¿ok? Se va disminuyendo más. ¿De acuerdo? Esos valores proporcionales y que va disminuyendo la amplitud con este, que va disminuyendo la amplitud para admitir aquí a los compañeros, ya, con la distancia afecta de la siguiente forma. Pongan cuidado. Imagínense que tenemos un cable de metal, ¿cierto, Isaac? Ahí tenemos un cable de metal, vamos a darle profundidad, ahí está la profundidad, ¿cierto? Aquí tenemos un cable. Y ponemos una señal alterna, ¿eh? Los electrones cubren toda esta zona. ¿Okay? Verán que el efecto inicial es que a alta frecuencia se atenúa más la señal por la siguiente razón. Recuerden que resistencia es Rho L entre A. Vamos a ver, en un cable L es el largo, A es el área, ¿cierto? Y Rho es la resistividad. Entonces, lo que está pasando es que a alta frecuencia los electrones tienden a acomodarse en la piel solamente debido a que hay más atenuación. Eso es un efecto complejo de esto mismo. Hay más atenuación, digamos, hacia el lado del centro. Así, se forma un efecto piel. Las ondas, como quien dice, solamente pueden penetrar un poquito y se acomodan nada más en este efecto, en esta profundidad de penetración delta. O sea, no más allá. Y si se metieran algunos electrones por acá, se atenúan mucho. O sea, aquí está altamente atenuado, aquí está bajamente atenuado. Entonces vean lo que ocurre. Cuando el área de donde se acomodó, pues eso lo puse en rojo, se hace más pequeña, disminuye, creo que se entienda esto, la resistencia eléctrica aumenta. Por eso, cuando ya estamos en la piel a alta frecuencia, la señal llega menos largo, o sea, llega más cerca. Espero que se entienda eso que estoy tratando de decir. Si yo voy a repetir el mismo fenómeno, ya lo hice, pero voy a volverlo a explicar nuevamente. Perdonen que voy a quitar aquí el color. Si yo hago esto a DC, o sea, a baja frecuencia, los electrones sí se acomodan por todo lado. Recuerden que la profundidad de penetración es inversamente proporcional a la frecuencia. Cuando la frecuencia es 0 o 60 Hz, o sea, es muy chiquitita, es muy pequeña, delta es grande, o sea, quiere decir que la profundidad de penetración es mayor, o sea, que los electrones penetran más, se llama penetración, penetran más hacia todos lados, están en el centro, o sea, se ponen por todos lados. Yo no sé si eso lo habían pensado que podía ocurrir. De otro modo, en un cable, cuando la frecuencia es muy alta, delta disminuye, por eso dije que se acomoda en una piel, pues se llama skin, como la piel de nosotros. O sea, los electrones se quedan en esta zona. Aquí tenemos alta resistencia y aquí tenemos baja resistencia. Esto es lo que comúnmente ocurre a bajas frecuencias y esto es lo que ocurre a altas frecuencias. Este fenómeno es lo que ha dado al traste con los cables de metal para transmitir datos y señales a alta frecuencia, porque tiene mucha pérdida conforme la frecuencia aumenta mucho. Como uno dice, gigahertz, luego en terahertz, o sea, cuando ya las frecuencias están muy altas. Entonces, ahí es donde entra una cuestión de preguntarnos, bueno, ¿hasta qué punto llegan las señales electromagnéticas, EM, moviendo electrones, y en qué momento empieza la parte óptica? Okay. Les comento esto porque eso es lo que se evalúa.
¿Entiendes esto, Isaac? ¿Estás ahí? Sí, señor. Entendido. ¿Alguna consulta, Isaac? ¿Está bien? No sé. Ah, claro, claro. Está bien, ok. Dice aquí el ejemplo. A 5 deltas, dice, bueno, 5 deltas sería 5 veces 6,61 micrómetros. Para que se hagan una idea de esto, un cabello humano, agárrense un cabello que todos saben en este momento, yo tengo agarrado un cabello aquí. Un cabello humano es de aproximadamente entre 100 a 140 micrómetros. Entonces imagínense que esto es como la décima parte, como la quinceava parte de un cabello. O sea, es una profundidad de penetración chiquitita, es a nivel micrométrico. ¿Okay? Si fueran 5 deltas, o sea, 33 micrómetros, yo lo que hago poner aquí, bueno, es cuando Z es 5 veces, es E a la menos 5 delta entre delta, ¿okay? Se cancelan los deltas, que sea la menos 5, ¿cierto? O sea, este es un número que doy, o sea, 5 delta, puede haber sido 10, puede haber sido 20. E a la menos 5, ustedes lo hacen ahí con la calculadora, aquí tengo mi calculadora, vamos a ver cuánto es E a la menos 5, no sé si lo pueden hacer ahí, según calculadora, me da 6,73 por 10 a la menos 3. Corresponde a un, bueno, corresponde a un número chiquitito, milésima del valor inicial. Y eso es el principal problema, si se le puede llamar problema, del efecto piel. Hay varios ejemplos que ustedes pueden ubicar de esos detalles. ¿Está bien? En cuanto al vector de Poynting, yo tengo esta presentación que apoya al libro. No voy a hacer todo el detalle aquí, simplemente qué pasa si yo hago el producto cruz del producto cruz de la ecuación de onda. Lo que obtengo después de analizar, digamos, a qué se refiere esto, son dos detalles. Uno, el vector de Poynting, que en algunos libros le llaman ese, aquí en este material que yo les estoy dando, le llaman esta P elegante, ¿okay? Que es E cruz H. Esto solamente se aplica para propagación de ondas, como quien dice, en el aire o en materiales como ondas, como onda electromagnética, ¿no? Vean que si E y H son mutuamente perpendiculares y perpendiculares a la dirección de propagación, tenemos un vector de Poynting máximo. El vector de Poynting es este, el vector que apunta en la dirección de K o de Z, ¿de acuerdo? O sea, es el vector que apunta hacia dónde se dirige la energía. Y por ahí es donde vamos a entrarle a un detalle muy interesante. La práctica que voy a tener que cubrirla, como les dije, el próximo lunes, es que si yo integro el vector de Poynting en un área, o sea, en un área específica de medición, que las líneas de, digamos, del vector, o sea, los componentes vectoriales que atraviesan esa zona, yo las integro y luego obviamente las sumo y obtengo la potencia. Entonces, una cosa que hay que partir, vamos a ver, el vector de Poynting, que ahorita le vamos a dar una forma muy elegante, que es algo así como esto. Es lo mismo, o sea, el vector de Poynting, esta P o esta S es la misma letra. Sus unidades son watts por metro cuadrado. Y estas son las mismas unidades de la irradiancia. ¿Ok? Irradiancia. Cuyo símbolo, pero no regalarnos mucho, ustedes lo van a descubrir poco a poco, es E, mayúscula E. No vector, ese es el simbolillo. Vamos a hablar de esto el lunes en una presentación, yo considero bonita que les voy a hacer. Lo voy a ver si la puedo hacer ahora. Estoy, a los que llegaron tarde, esperando que me toquen ahí la puerta y me digan, vamos a cerrar el edificio. Estoy en el edificio de ingeniería eléctrica en este momento, otra vez. Bueno, no importa. Entonces, es un producto cruz que obtenemos un promedio de las ondas y usamos el vector, el conjugado. Recuerden que el conjugado es, si yo tengo que el campo eléctrico, es E a la J, omega T, beta Z, lo que sea, ¿se acuerdan de esta forma? Y el conjugado de H es lo mismo, solo que E a la menos. El conjugado es ponerle un menos para que a la hora de sumar estos dos, como quien dice, se elimine el componente exponencial. O sea, solamente me quedo con la parte real. Entonces, el hecho de usar el conjugado es como quien dice para eliminar las partes imaginarias. Y ese un medio que aparece ahí es similar al que habíamos analizado la vez pasada, de la potencia, que tiene que ver con el promedio de ondas que varían con forma cosenoidal. O sea, nosotros, si no hay que ser muy científico para eso, estamos usando equivalentes de ondas así como senoidales en la transferencia de estas ondas, ¿ok? Entonces, en resumen, veamos. Tenemos una onda, ¿ok?
que tiene una irradiancia, ¿ok? O más que nada, perdón, viene con una potencia. Hay que tener cuidado con dos signos. Esto parece una P, no se les enrede. Esto es una P de potencia y esto es del símbolo. Por eso el símbolo de S, de vector de Poynting, por eso a veces usa S, porque se parecen. Pero esto no es una P, es el vector de Poynting promedio, ¿ok? Que cruza o atraviesa o es capturado por una cierta área en un volumen, ¿ok? Esta área va a ser una área de medición, el área de una antena. En la práctica que voy a hacer el próximo lunes, vamos a ver cómo esto se utiliza, digamos, para valorar la colocación de antenas y demás. Ok, entonces en general, el vector de Poynting me ayuda a valorar para ondas planas dónde fluye la energía, que es la dirección de propagación, y medirla. Nos permite establecer una dirección, hacia dónde va el campo, la energía de un cambio en el tiempo, y en ese momento medimos, integramos toda la potencia, conociendo un área dada. Déjenme ver si puedo, aquí estoy, si puedo, no, si voy a poder, aquí estoy, nuevamente, estoy en el laboratorio, voy a irme allá un momento, voy a hacer un detalle, nada más, un equipo, ya regreso, me voy a alejar 2 metros. ¿Sí me escuchan? ¿Me escucha, Isaac? Sí, señor. Debería usar, ahí está, debería usar inalámbrico, pero hay un problema con los inalámbricos aquí en el laboratorio. Y todo más o menos lo wireless, a excepción estoy usando alámbrica la red, que el inalámbrico, el wireless puede afectar ciertos equipos de medición. Entonces, comúnmente, pues se trata de no usar el wireless por los equipos de medición. ¿Se ve esto? ¿Me ves bien ahí, Isaac? No sé. ¿Me observas? Sí, señor. Esta cosita que Sí, todo tengo en la bien. mano, tengo un componente aquí en la mano, ¿lo ves? Lo voy a acercar. Se ve un círculo, ¿no? Es un Sí. detector. Hay como un anillito verde, ¿cierto? Sale un cable, ese cable está conectado aquí a un puerto de conexión, aquí un DB9. Aquí adentro hay una memoria flash con una serie de información. Esto lo conecto a mi consola. Entonces, esto es un equipo para medir óptica, para medir señales ópticas. Entonces, este diámetro, ustedes lo pueden imaginar, es cerca de 1 centímetro, de 9,5 milímetros. Es donde yo recojo, vamos a verlo con mi mano, así, una irradiancia que viene de una fuente de luz, de un láser, qué sé yo. Puede ser inclusive de las lámparas que tengo ahí arriba. Y él integra nada más en esa área, entonces me mide, cuando ya lo conecto al equipo, la potencia óptica y me permite hacer una calibración. Esto que tengo en la mano es un patrón de calibración. Esta cosita como verde, verde amarelo que se ve ahí, es simplemente una película fosforescente para saber que cuando tengo una radiación invisible, que me permita ver que está por ahí o cómo centrarla. Me interesa la parte de adentro, que es un fotodiodo de silicio. Este tipo de aparatillo lo uso para calibrar medidores de ultravioleta que se utilizan en la industria médica. O sea, aquí en el AFLA, permítame mover un poquito, ahí, no sé, ahí se ve la mesa óptica un poquito, se ve ahí, Isaac, ahí en el fondo. Yo Sí. tengo algunos equipos, sí, es lo que ustedes tienen que venir a conocer, sí. Me disculpo la vez pasada, pero no nos dejaron de que ustedes vinieran ahora en la semana. Pero en su momento, bueno, ya les conté que en verano se van a dar clases ya presenciales, ya inclusive tengo mi curso ya lista, ya va a salir en la guía de horarios. Es una optativa de licenciatura que se llama Temas Especiales 2 en Telecomunicaciones. Y para que ustedes también vayan adelantando sus otros cursos. Entonces, con un aparato yo de y con el área, yo hago toda una serie de números matemáticos y demás para, conociendo la onda que tengo ahí, con su frente de onda, que viene de un láser o qué sé yo, de una fuente de radiación ultravioleta, calibro un medidor de un hospital, siempre o vendedores de equipos hospitales, contra mi patrón, y es una comparación. Entonces yo uso la irradiancia. No sé si hay alguna pregunta sobre esto en algún momento. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? No sé. Isaac, ¿está claro? Claro, Ah, claro. Isaac está ahí. Espero que no se me pasa. Entonces, déjeme moverme. Ajá. Estoy moviéndome aquí en los ejemplos. ¿Se acuerdan? ¿Se ve ese? Habla de un ejemplo de aluminio, no sé. Tanto el vector
el vector oíme. La profundidad de penetración como, buscar un ejemplo que está aquí, como ejemplos de potencia son lo que se analiza o lo que yo trato de entender en este tipo de casos. ¿Se ve eso en este momento, Isaac? Dímelo tú. Dímelo tú, Isaac. Sí, sí, es lo que está proyectando. Ah, mira, ya no me permitió el dedito. Qué vacilón, cuando me salgo es como que se desconecta de la Annotate. Voy a aprovechar de una vez para hacer aquí este detalle. Sí, qué curioso. Y le cargué la versión nueva y todo el asunto. ¿Quién sabe? Esa es mi máquina. Bueno, dice ahí, muy importante, en el espacio libre tenemos un campo eléctrico, ¿se ve? SZT, 50 coseno de omega t menos beta z en X. Hay la potencia promedio que cruza un área circular de radio 2,5 en el plano Z igual constante. Wow. O sea, tenemos como algo así como una especie de, de wow, círculo de radio 2,5, bastante grande, ¿va? Me parece. Bueno, tenemos el campo eléctrico. Ah, bueno, y atraviesa posiblemente el espacio libre. Por eso eta es 120, muy importante. Recordemos que el vector de Poynting decía E cruz H, o sea que tengo que encontrar el campo magnético. Si me dan E, lo que tengo que hacer es dividir por la impedancia, ¿cierto? Por eso 50 entre 120 queda, se ve 5 entre 12. Y está en fase. Solo el campo eléctrico está en AX y el campo magnético está en AY. Entonces, el promedio del vector de Poynting es un medio de la parte real de X H, o sea, solamente la parte real, un medio de 50, la parte real de esto es 50, la parte real de esto es 5, 12 pi, y en la dirección a Y, o sea, a Z, que sería la dirección de propagación. Y estos son watts por metro cuadrado. Este es el ejemplo más claro que a mí se me ocurre presentar, donde resume todo. Ya que no hay que hacer mucha matemática, ¿no? Dice aquí que el flujo es normal al área. Entonces, yo quiero encontrar el flujo o potencia. Por cierto, la palabra flujo se usa mucho, como potencia también. Entonces, lo que hago es multiplicar este número por el área. El área es algo así como pi por el radio al cuadrado. Por eso un pi se desaparece aquí. Ven este pi donde dice 12. Este pi desaparece. Aquí lo taché porque había aparecido recientemente. Hago los números, multiplico por el radio al cuadrado, 65.1 watts. Este número de la potencia promedio, 65.1 watts, me dice mucho porque esa es la potencia que miden los medidores. Qué raro, ¿eh? Que miden los medidores. Está bien, eso es básicamente lo que debemos entender y en las prácticas próximas que vamos a hacer es lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Aquí hay un Profe, porque es que ejemplo. dijo que Bueno, el pie desaparece. es que aquí esto es la potencia, el promedio vector de Poynting. Watts por metro cuadrado. Tengo que multiplicar Ah, por el área. El área es arriba, pi ajá. por el radio al cuadrado. Desaparece con el pi de abajo. Donde dice 12 pi, arriba pongo pi por el radio al cuadrado. ¿Cierto? Ujú, ujú. Entonces el pi de Sí, abajo sí. se va con el pi de arriba, por el Sí, radio al es porque cuadrado. no ¿Sí? había visto que abajo era potencia promedio, pero Sí, sí, listo, sí, abajo, gracias. potencia, ya es potencia. Y eso es lo interesante, les cuento. En la mayoría de mediciones o en situaciones reales, y recuerden que aquí mezclamos un poco conceptos, teoría, básicamente, con la parte práctica, la parte que es ya un objetivo para medición. Comúnmente uno mide potencia promedio o potencias. El vector de Poynting como tal existe, irradia en todo lado, pero una irradiancia es algo que está. O sea, ya lo aterrizo, por decirlo así, cuando lo llevo a un detector como este que les acabo de mostrar, y ya puedo medir watts, por ejemplo. También hay medidores que, conociendo, qué curioso, conociendo cuál es el área, dicen, estamos midiendo en un detector que tiene 1 centímetro cuadrado. 1 centímetro cuadrado, 1 centímetro de diámetro, por decir algo, es circular. Entonces, dentro de su mismo software, dentro de su mismo equipo, presenta en una pantallita este, el, eh, la irradiancia. Voy a retirarme un momento, no sé si notan que hay una caja ahí, esa cajilla que está aquí arriba. Voy a abrirle un momentito, voy a mostrarles algo. Estoy.
Aquí me... ¿Me oigo, Isaac? ¿Nuevamente me oigo? No. Sí, señor. Aquí estoy. Bueno, disculpen. Esto es para que vean la vivencia que tenemos aquí extraña. Esto que acabo de sacar de la caja es un equipos que me acaba de traer un cliente, Camérica. Esto viene de otra vez, Metcal es otra compañía, una compañía que calibra equipos. Esta cosa que tengo en la mano es un medidor de ultravioleta. Lo utilizan en empresas de fabricación para medir la cantidad de ultravioleta en procesos de fabricación de equipo médico. No sé si se nota, pero hay un circulito. ¿Se ve ahí en el fondo? Ahí Sí, ese un huequito, círculo más pequeñito. ese es el disco donde tengo que conectar este equipo y hacer la brujería, la magia que tenemos ahí en el patrón de calibración. Quiero que ustedes digan, ustedes tienen que venir a ver eso, no se queden teóricos, please. Apenas se abren de enero, el 3 de enero, es que todo el mundo ahí en fila. Me traen galletas. El que no viene se quedó muy teórico. Ver a Alejandro Castillo, Isaí Vargas, los quiero ver aquí. Para que vean cómo se calibran estos equipos. Esto se calibra, se hace un proceso, se da un dato con nuestro patrón, una fuente de UV estabilizado que tenemos aquí, marca Torlab, y ese se hace un certificado, como que dice, hacemos análisis de sangre, le hacemos la prueba COVID ahí al equipo, y dice, bueno, este equipo, nuestro patrón está aquí, y el equipo de ustedes está aquí, o está aquí, y este es el error, y pueden usarlo considerando un factor de calibración. Ese es un equipo, los que vienen aquí que parece que estoy como midiendo galletas, aquí está, estoy sacando otro equipo, nuevamente, para que vean de qué se trata, otra cabeza sensora, ¿se ve, Isaac? Ahí tenemos otro área sensora, ¿la ven? Sí. Este es un equipo para medir potencia de láser. Y esto también, que estoy sacando, parece que tengo como juguetes aquí. De hecho, me trajeron un montón de juguetitos. Vean qué bonito que es esta área porque conozco montones de equipos. Y es que pasa ahí metido, parece un zorro. No, vieran que yo llevo los equipos a las empresas y muchas veces tengo que ir a ver y dónde lo usan para poder medir. Y conozco las plantas del Coyola, allá Sarede, en la Aurora de Heredia, qué sé yo. Es muy bonito conocer dónde usan estos equipos y uno aplica en ingeniería. Ok, ustedes lo miden así, así, lo ponen de derecha, levantan una pata. O sea, eso es lo que uno aplica, cuestiones muy prácticas. No hay que integrar y derivar mucho, es sentido común y aplicar la ingeniería. Este equipo, por ejemplo, que les acabo de mencionar, se conecta aquí. Y voilà, tenemos una consola y aquí irradia un láser y esos láseres son los que hacen cortes y taladran y soldan y qué sé yo, equipo médico, circuitos integrados que se fabrican acá, equipos para trenes, qué sé yo, y demás. Hay mucha industria electrónica en este país y los láseres se utilizan para esas cosas. Pero entonces, el láser es una radiación que va así en el aire, tiene toda su irradiancia. Entonces, con esa pequeña área, recojo y como que lo restringo esa área, entonces mido la potencia que hay en ese momento. Y eso es como una muestra del láser. Y esa es la prueba de esta potencia que estamos. ¿Se entiende eso? ¿No sé? Isaac, ¿estás ahí? Isaac, se me fue Isaac. Sí, señor. ¿Estás ahí? Sí, no se vaya, Isaac, no se vaya. Vean aquí, No, tenemos acá. una fuente de tensión conectada a un resistor puro. ¿Se acuerdan? Les suena como línea de transmisión. Vean este ejemplo. A través de un cable coaxial, que es este que está aquí. Mostraba que el vector de Poynting P, ¿se acuerdan? En el dieléctrico, la parte que transporta ahí la señal de campo, conduce a la potencia instantánea en el resistor como método de análisis de circuitos. Bueno, primero que nada analicemos una cosa. Esto que está aquí es el cable coaxial, este que está acá. Tenemos una fuente de tensión alterna, le ponemos una señal de cierta frecuencia, tenemos una corriente, la corriente circula por el cable coaxial y se devuelve, ya lo sabemos, y tenemos un campo eléctrico que es radial y un campo magnético que circula alrededor del conductor central, concepto que ya lo conocíamos. Y entonces la señal entra aquí como dice por debajo, que sería este lado, y sale por el lado superior, que vendría a ser esto donde está la carga. Y tenemos un campo eléctrico y un campo magnético. Aquí damos los valores, no voy a poner a demostrarlos. El campo eléctrico para este tipo de configuración de un coaxial es V entre R es el radio, entre el logaritmo de B entre A, donde B entre A son las dimensiones del coaxial del conductor central y la coraza externa. Y el campo magnético es I entre 2πr, cosa que ya conocíamos. El campo eléctrico, como les decía, es radial y el campo magnético es azimutal, como lo ven acá. Ven qué bonito. Y E y H son perpendiculares y mutuamente perpendiculares a la dirección de propagación. Ven qué bonito que se ve ahí el vector de Poynting, ¿no ven ahí colocado?
Este es el concepto que yo me tengo que llevar de eso. Entonces, potencia E cruz H, vamos a ver, lo estamos utilizando como es una línea de transmisión, vamos a ver si, no sé si nos faltaba un 2 por ahí, ya lo vamos a ver. Inicialmente es V por I, E cruz H es la multiplicación de ellos dos, sería V por I entre 2 pi R al cuadrado, logaritmo de B entre A, en la dirección a Z. Podría ser, no, sí, en este caso, podría ser que me falte ese 2, puede ser un error también de este problema, pues veamos lo que sigue. Esta es la potencia instantánea. Yo tengo que multiplicar por la sección transversal, que sería la parte, el área de transversal circular. 2pi R de R. R de R de phi. Cosa que ya sabíamos, entonces integramos el diferencial de radio de A a B y el diferencial de ángulo, phi, de 0 a 2pi, y voilà. PT, lo que nos queda después de integrar esto, ustedes háganlo, es muy sencillo, inclusive ahí lo tienen, cuando integro el logaritmo y demás, me queda V por I, que es lo que conocemos como potencia de teoría de circuitos. Posiblemente va por ahí, es una señal que no estamos transmitiéndola al aire, no estamos viendo como una onda. Esto es lo que nosotros utilizaríamos conceptualmente como la materia para lo que es el vector de Poynting. ¿Eso se ve? ¿Exacto? Sí. El vector de Poynting y el concepto de irradiancia. Bueno, vamos a manejar algunos detalles de esto, porque esto lo voy a presentar con más calma la próxima clase. Así es como nos imaginamos una onda, ¿saben? El campo eléctrico, el campo magnético en el aire, ¿verdad? Y perpendicular a la dirección de propagación. Eso es S como tal, y que la onda se repite cada lambda, ¿no? Ondas planas, sabemos que cambian cada una frecuencia mu, tenemos la frecuencia angular omega, y todas las posibles formas de transporte nos van a conducir a lo siguiente. Vean qué curioso. S es E cruz H, pero el S promedio es, vamos a ver, cuando yo convierto, vamos a ver, el vector de Poynting, que era E cruz H a E cruz B. ¿Se acuerdan B? La densidad de flujo magnético, que se multiplicaba por un mu. Entonces, estos elementos que ustedes ven aquí, y este promedio de la señal, el coseno cuadrado, nos sale ese medio. Entonces, el vector de Poynting promedio, vamos a usar este de una vez, el vector de Poynting promedio me queda C sub 0 CO al cuadrado, la rapidez de la luz al cuadrado, epsilon sub 0 medios, E cruz B. Estas son las amplitudes del campo eléctrico y del campo magnético. Como están relacionados por la rapidez de la luz, o sea, B por la rapidez de la luz es igual a E, que no puedo escribir, porque no me deja escribir esta cosa. No me deja. Entonces se aparece o se desaparece una C. Por eso les voy a contar, por eso nosotros estamos en, ¿cómo se llama esta cosa? Permítanme ver. Top Shape, voy a compartir nuevamente, a ver si puedo, una pantallita aquí. A ver, ahora sí me deja. B, a ver si me deja. B por C es igual a E. En esa ecuación que estamos viendo. E es campo eléctrico y B es campo magnético. ¿Se ve esto, Isaac? Esta se llama pizarra. Sí, la pizarra, sí. C es la rapidez de la luz, que sí. Por eso es que curioso, nosotros estamos en ingeniería eléctrica, Juan Madrigal, porque los patrones de campo son más fuertes eléctricamente hablando. ¿Por qué? Porque los patrones de campo magnético necesitan multiplicarse por la rapidez de la luz, que es del orden de 2,99, no sé qué tal, por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, son como muy chiquitillos. Los campos magnéticos, sus valores son como muy pequeños. Por eso, inicialmente la electricidad, la gente creía que eran meramente campos eléctricos. Pero no, estaban escondidos por ahí unos campos magnéticos que más bien resultaron más interesantes. Y por eso no nos llamamos ingenieros magnéticos, ¿cierto? Exacto, ni ingeniería magnética, nos llamamos ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos. Ok, entonces esa multiplicación de B por C es la que nosotros tenemos que utilizar, por decirlo así. Salimos de acá. En ese ejemplo que estaba acá, este que estaba proyectando. Ahora, no, qué curioso, solamente cuando estoy en esta presentación. Bueno, no se preocupen. Esto yo se los voy a dar. De todos modos, yo creo que ustedes la tienen. Si no la tienen, yo se los voy a hacer llegar. De todos modos, la aplicación práctica de esto es que el vector de promedio de Poynting, puede tomar cualquiera de estas ecuaciones. Es una receta de fórmulas. Es lo mismo. Simplemente ustedes tienen que sentarse ahí a demostrar que es la misma cosa.
N es el índice de refracción de un medio, ¿ok? Y C vendría a ser como la rapidez de la luz en el vacío. Recuerden que en un medio, en el aire, en un líquido, en el agua, lo que sea, yo divido la rapidez de la luz en el vacío por lo que caracteriza ese medio, en este caso N, el índice de refracción que ustedes ya conocieron en física posiblemente. Entonces aquí está, la cantidad S corchetes promedio es la irradiancia y tiene unidades de watts por metro cuadrado. Este material que yo les tengo acá es un complemento. En este caso, esto que ustedes ven aquí es parte del material que yo uso en mi curso de radiometría y fotometría. Eso no está en el libro, pero se lo doy ahorita para que lo vean. Posiblemente ustedes ya lo habían repasado en algún momento. Hay una cantidad de cantidades, una gran cantidad de cantidades, magnitudes, llamémosle. Entre ellos la irradiancia. Ahí está el famoso símbolo EE, watts por metro cuadrado, que al multiplicar por un área, bueno, watts por metro a la menos 2 es watts por metro cuadrado dividido, ¿no? Al multiplicar por el área es donde se desaparece el área, es lo que estoy tratando de ubicar, y me queda solamente los watts. ¿Okay? Este material que yo les doy aquí es exactamente lo mismo, simplemente cómo imaginar esto como pequeñas celdas que están en el aire cuando pasan por un medio. Y aquí les dejé un ejemplo de una onda para que ustedes también las analicen. Voy a llegar a cerrar esto con un ejemplo más sencillo. Estos son como más académico el ejemplo, voy a ver, pero este es lo que ocurre realmente. Les acabo de comentar que estos equipos que nos acaban de mandar ya son de empresas, de fábricas que usan láseres aquí para crear, se llama fabricar equipos. Y usa un láser, por ejemplo, un láser, se caracteriza en esta forma, que tiene 633 nanómetros, etcétera. Voy a explicar ese fenómeno con un dibujo, ya que me permite usar la pizarrita, esta cosa. Entonces, estoy... Sí. Lo que voy a proyectarles es que un láser no es como uno se imagina que es como que emite como un pincel, sino que emite una onda que se va abriendo, se dice que se va divertiendo. Entonces tiene un área más grande conforme se propaga, conforme me acerco al dispositivo, al láser, el dispositivo láser se hace más pequeño. Esto que yo tengo por aquí es lo que conocemos como el haz láser, el laser beam, el haz. ¿Ok? Esto vendría a ser como un láser. Habría que meterse mucho a estudiar el láser, es todo un tema, no, aquí yo lo menciono, pero como genera una onda electromagnética, que en este caso es una onda óptica, una onda de luz, tenemos que mencionarla porque ya estamos metidos en ese embrollo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es, dado este haz, ¿qué ocurre cuando estoy aquí en diferentes puntos? Estoy aquí en este punto midiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué es este caso? Perdón, que esta cosa se sale cada rato. Ahí está. Considere un láser de esta longitud de onda que tiene un flujo, o sea, su potencia es un miliwatts, enfocado con una lente a una mancha de 12 micrómetros de diámetro, eso es factible, ¿sí? La irradiancia en este caso es muy grande. ¿Qué es lo que hago? La irradiancia es la potencia entre el área. ¿Recuerdan? La potencia entre el área, pongo la potencia, 1 miliwatts, tengo el área pi por el radio al cuadrado, recuerden que el radio es la mitad de 12 micrómetros, 6 micrómetros, y esto alcanza este valor. Esto es igual a la formulilla que les acabo de dar de si yo quisiera calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico, si lo despejo, usando las ecuaciones del caso, me queda 81.608 kilovolts por metro, o sea, es un valor altísimo, ¿sí? ¿Cierto? Es un valor altísimo. Por eso los láseres dañan o son peligrosos, no sé si han oído eso, porque el campo eléctrico que porta la onda electromagnética de un láser es muy alta. Y esto habría que meterse a analizarlo así con un poquillo más de cuidado. Porque estamos solicitando algo ahí, posiblemente puede ser que tengamos que evacuar el edificio por el problema del agua que teníamos. De todos modos, vamos a llegar hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta para el examen? Aprovechemos de una vez. Isaac. Si no, por los medios corrientes que tenemos. ¿Sabes? De WhatsApp o demás. Les voy a colocar este material que acabamos de ver. Lean, vayan leyendo el capítulo 11. El lunes voy a retomar la práctica con que quiero trabajar esto y un materialcito adicional, ¿de acuerdo? Para que lo sigamos trabajando. Entonces, paremos aquí. Si no hay preguntas, nos vemos después y les coloco este vídeo.